Bien, como hemos manifestado, ya el Tribunal Constitucional ordenó que Betsy Chávez, exministra procesada judicialmente por el golpe de Estado que diera el expresidente Pedro Castillo, sea liberada al declarar fundada el recurso que había planteado contra la prolongación de esta medida y por la cual ha permanecido, recordemos, recluida en el penal anexo de Mujeres Chorrillos ya desde el año 2023. Vamos a hablar al respecto con el doctor Aaron Aleman, abogado penalista. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por este contacto aquí con RCR a nivel nacional. Muy buenas tardes, Lizardo, y a todos que nos están escuchando por la invitación para efectos de abordar un caso a nivel nacional. Sí, se ha conocido hoy esta decisión del Tribunal Constitucional donde ordena la liberación de Betsy Chávez y ha declarado pues fundada este recurso contra la prolongación de su prisión preventiva. ¿Puede explicar, doctor, para nuestra audiencia cuál ha sido el concepto que ha tenido el Tribunal Constitucional respecto a esta sentencia que ha dado? Por supuesto, acá tenemos que definir que ha habido una diligencia que no ha existido por parte del Ministerio Público ni del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ellos han tenido 18 meses para efecto de hacer no solamente su investigación, sino que a su vez también cautelar los fines del proceso. Y antes de que pueda vencer esos 18 meses, ellos tuvieron todo ese marco de tiempo para efecto de ver si es que se podría prolongar la prisión preventiva. ¿Qué sucede? Que el Ministerio Público, un día antes que venza, lógicamente, ya no tiene esa diligencia correspondiente y más bien es negligente y traslada esa negligencia al Poder Judicial, quienes lógicamente ya no tienen la logística ni las coordinaciones correspondientes para que convoquen audiencia de prolongación de la prisión preventiva. Y ahora, lo que hay que decir también, el Poder Judicial convalida de manera equivocada, de manera errónea, lo que ha sostenido el Ministerio Público. Porque si ya no estaba en el plazo de ley, evidentemente lo que correspondía es que en ese momento se dé su liberación automática y sobre todo una excarcelación por parte del INPE porque ya no habría fundamento jurídico alguno que pueda estar privada de libertad. Pero lo que hizo el Poder Judicial, en lugar de proceder conforme a ley, es hacer la audiencia luego de una semana sabiendo o a sabiendas de que ya no era correcto dentro del marco de los derechos fundamentales que le corresponde a una persona privada de libertad en condición de reo preventiva y da fundada esa prolongación de la prisión preventiva por otros 15 meses más. Lo que ha dicho el TC es que esa figura, esa actuación displicente, vulneratoria o vejatoria de los derechos fundamentales por parte del Ministerio Público conjuntamente con el Poder Judicial ha vulnerado, en el caso en concreto de la señora Betsy Chávez, sus derechos fundamentales y por consiguiente ha ordenado que se pueda hacer su excarcelación de manera inmediata porque se ha acreditado una vulneración a estos derechos antes señalados, que son el debido proceso, el plazo razonable, la libertad como tal, porque la prisión preventiva, como ustedes saben, no es la regla, sino más bien es la excepción. Y acá lo que ha pasado es más bien que se ha pervertido, se ha desneutralizado y lo ha dejado en evidencia así el Tribunal Constitucional en los fundamentos que han podido destacar. Bien, entonces, doctor Aarón, acá es irresponsabilidad del Ministerio Público en este trabajo, ¿no? Que se tiene porque el Tribunal Constitucional, dentro de esta resolución, considera imperativo no sacrificar la libertad de una persona cuando ha habido falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de justicia. Deja mal parada una vez más esta actuación que tiene tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Hay una culpa compartida, Ujú. porque si bien es cierto, el Ministerio Público ha hecho mal al momento de hacer su requerimiento un día antes, que tiene cualquier tipo de displicencia, cualquier tipo de una actuación correcta, pero el Poder Judicial, también confabulado con ello, prosigue y declara fundada esa prolongación de la prisión preventiva cuando no ameritaba hacerlo. Y obviamente el Poder Judicial acá ha cometido un error y ha vulnerado también, dicho sea de paso, los derechos de la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho de defensa, el derecho a la libertad, y el TC ha indicado como máximo intérprete de la Constitución de que eso no debe ocurrir. Y esto es un jalón de orejas tanto para el Ministerio Público como el Poder Judicial, para que en otros casos que también ocurran en nuestro país no se puedan transgredir los derechos de las personas investigadas, a su vez también recogiendo parámetros internacionales en materia de derechos humanos, porque se debe partir de la premisa de que cualquier persona tiene que llevar en libertad su proceso. Y la excepción a esto es la prisión preventiva, sí y solo si se cumple con los presupuestos y lógicamente a su vez también cuando es fundamental, es racional, es proporcional y lógicamente dentro de los plazos previstos dentro de nuestro Código Procesal Penal. Y cuando no se hace de esa forma,
si vulneras el derecho que le corresponde a cualquier persona. Y en este caso en particular, así lo ha decretado el Tribunal Constitucional en el caso de Betsy Chávez. Ahora, doctor Aaron, vamos a recordar a nuestros oyentes que Betsy Chávez pues, se encuentra recluida en el, estaba recluida en el penal de anexo de Mujeres Chorrillos, luego de que se le impusiera esta medida cautelar en el marco de esta investigación por presunto delito de rebelión, ¿no? Que se conoce por el pretendido golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo. ¿Qué sigue entonces? Este proceso continúa, ella va a seguir en este proceso, pero ya en libertad. En efecto, lo que va a proseguir es que el INPE pueda llevar a cabo su excarcelación porque hay un mandato del Tribunal Constitucional que indica que se tenga que ejecutar su resolución, se tenga que hacer efectiva, pero sin perjuicio de ello, como tú bien lo has señalado, se va a continuar con las sesiones de juicio oral para efecto de determinar si es que Betsy Chávez y las demás personas que son los coimputados son responsables, léase culpables de los delitos que está imputando el Ministerio Público o no lo es. Y sobre esa base tendrá que llevarlo a cabo, según también lo que ha definido el Tribunal Constitucional, con las medidas de coerción personal correspondientes y necesarias y razonables y proporcionales. Es decir, acá una vez más el Ministerio Público tendrá que solicitar al Poder Judicial que está llevando a cabo, en este caso, el estadio de juicio oral, las medidas que él considera apropiadas, siempre de una manera fundamentada. Puede ser comparecencia simple, puede ser comparecencia con restricciones, impedimento de salidas para efectos de cautelar los fines del proceso. Acá hay que hacer una vez más un llamado para efectos de indicar que ya no se podría, por ejemplo, nuevamente reiterar con una prolongación de la prisión preventiva, porque no solamente ya está fuera del plazo, sino que a su vez también se ha declarado todo nulo, con lo cual la única forma de que el Ministerio Público pueda tener algún tipo de coerción personal a favor de su proceso es si lo hace previamente con un requerimiento fundado en derecho y de hecho para, lógicamente, dar una coerción respecto a una medida con comparecencia con restricciones, esto es, que pueda acudir a cada sesión de juicio oral, que pueda comunicar o reportar sus actividades, que pueda ir a firmar mensualmente para efecto de conocer que se está vinculando con el proceso penal y no va a rehuir a la justicia penal peruana, o a su vez también poder hacer un impedimento de salida si es que lo ve por conveniente y si es que hay medidas, lógicamente, que puedan dar cuenta de un peligro de fuga. Eso tendrá que ver. Eso es lo que le iba a preguntar, doctor. Ella no tiene hasta el momento impedimento de salida del país, ¿no? Ya después de esta decisión que ha dado el Tribunal Constitucional, se tiene que cumplir ya, de inmediato. En efecto. Y para medidas de seguridad, porque ella se le dictó prisión preventiva porque había la posibilidad de fuga del país por seguridad. Entonces se tendría que dictar igualmente por seguridad el impedimento de salida. ¿Y eso se da en qué lapso, doctor? Eso es, como indicaba, si el fiscal hace un requerimiento previamente al Poder Judicial o al órgano jurisdiccional y en las cuales haya un debate en el cual se fundamente lo que él está requiriendo. Es decir, si es que va a requerir un impedimento de salida, tendrá que ver los presupuestos por los cuales habría un riesgo de fuga respecto a Betsy Chávez y que no han variado durante estos 18 meses, más inclusive diría yo, del plazo que haya estado internada en este centro penitenciario. Si no hubiesen al lugar estos fundamentos que hace el requerimiento del fiscal, lo que correspondería, una vez más, para que no se vulnere, lógicamente, los derechos de esta persona, es que no se declare fundada esa pretensión y más bien por consiguiente, de manera subsidiaria, se pueda conllevar una comparecencia simple, es decir, que solamente tenga la obligación de acudir a las sesiones de juicio oral para efectos de llevar a cabo su proceso y escuchar, lógicamente, si es que se condena o se absuelve, en este caso, a partir de lo que el juez ya de juicio oral pueda determinar. Ahora, doctor, es totalmente diferente al proceso que se le sigue al expresidente Pedro Castillo, porque recordemos que él también había solicitado que se lleve este proceso en libertad, ¿no? Claro, pero en el caso del expresidente se entiende, se parte de la premisa que él no solamente está investigado por este delito, sino que por otros. Y, ojo, en este caso, el habeas corpus es simplemente de manera individualizada hacia los efectos de Betsy Chávez. Entiendo de que no es el mismo caso, no es el mismo supuesto de la prolongación con respecto a esta persona que es el expresidente. Sin embargo, si es que considera a partir de esta sentencia del Tribunal Constitucional que su situación es análoga o es considerablemente estimable en los mismos considerandos, podrá ejecutar también una acción de habeas corpus para que, como un acto homologado,
pueda tener las consecuencias jurídicas a su favor. Sí y solo sí están los presupuestos. Yo calculo que no es el mismo supuesto, sin embargo ya la defensa técnica con la estrategia legal correspondiente tendrá que abordarlo y estudiarlo y en todo caso implementarlo. Ahora, doctor, aprovechando esta comunicación y agradecemos el tiempo que nos da también el Poder Judicial, ha programado ya para dentro de una hora aproximadamente la lectura de la sentencia que va a dictar al expresidente Alejandro Toledo y otros como parte de este proceso penal que se le sigue por esta adquisición de costosas propiedades pues en nuestro país, ¿no? A nombre, recordemos, de su suegra, la señora Femmenbuch, ¿no? Este caso Ecoteva. El presidente ya está en prisión por otro caso. Ahora se le puede sentenciar por muchos más años. ¿Es acumulativo esta situación? Doctor, ¿nos puede explicar, por favor? Sí, desde luego. En realidad sí hay un límite y nuestro ordenamiento jurídico penal vigente nos indica que el plazo máximo que puede sumar una persona respecto a delitos o condenas que se puedan generar en su contra es hasta el lapso de tiempo de 35 años de pena privativa de libertad. Con lo cual, si en caso se condenase a esta persona, que considero va a ser así el fallo respectivo, tendría que acumularse la suma de lo que ya en este caso también ha tenido una investigación si es que se logra condenar en su contra hasta el tope, hasta el límite de 5 años. Y con ello cumplir los efectos en la cárcel correspondiente, lógicamente privado de su libertad. Sí, está solicitando la Fiscalía 16 años y 8 meses de cárcel por este delito, ¿no? De lavados de activos. Sería su segunda condena. En efecto, es un delito grave, muy grave en realidad, es uno de los delitos económicos que es muy complejo en nuestro ordenamiento jurídico penal vigente y si es que, como hemos podido hacer el seguimiento respectivo en todas las audiencias, el decantar de la judicatura, no me fallaría el cálculo, sea de sentencia condenatoria el día de hoy, lógicamente tendría que sumarse, acumularse a su otra condena y hasta el plazo máximo de 35 años, con lo cual esa persona se podría decir ya no vería la luz del sol una vez más a partir de esta acumulación de las sentencias condenatorias en su contra. No, y eso que sirva de advertencia para las autoridades que van a ejercer estos cargos funcionarios, ahora que se vienen las elecciones, pues es lamentable esta situación como imagen, doctor, usted como persona jurídica, ¿no? Que tengamos a expresidentes que estén purgando por situaciones diversas, lavado de activos, corrupción, ¿no? Desde luego, no solamente es una vergüenza a nivel nacional, sino incluso también de carácter internacional, porque no es que sea una ex figura presidencial que esté investigada y o procesada o sentenciada por delitos graves, sino que es prácticamente toda la generación política que hemos atravesado involucrado, inmiscuida en estas mismas graves actividades delictivas, con lo cual, como tú indicas, va a ser no solamente una afianzamiento respecto a la lucha de corrupción contra nuestros propios funcionarios públicos y de alta investidura como es una figura presidencial, sino que a su vez también va a ser un sobreaviso a las demás personas que quieran involucrarse en la actividad política, que la hagan de forma correcta. Son funcionarios públicos que libremente están ejerciendo esto de forma voluntaria y tienen lógicamente que corresponderlo con una buena gestión en el sentido de priorizar las y los fines generales en lugar de los fines particulares. Lógicamente, acá hemos visto una compraventa de la función pública, hemos visto que han generado más bien intereses particulares y lógicamente eso no representa o no debería representar en todo caso la investidura de un funcionario o servidor público que más bien se tiene que deber hacia toda la ciudadanía porque libre y voluntariamente ha accedido al cargo público y lógicamente tiene que representarlo de manera correcta como realmente corresponde. ¿Y puede un funcionario público, un ministro, llevar una cartera estando procesado con carpetas que le ha abierto el Ministerio Público, incluso con una acusación constitucional llevada recientemente al Congreso, como el caso del ministro de Justicia, todavía en esa cartera tan importante? En principio no podía, porque habría una no solamente incompatibilidad y los intereses que confluyen respecto al cargo público y los intereses particulares de un estudio jurídico. Por consiguiente, desde mi punto de vista, ahí no solamente habría un indicio de una posible comisión de un delito, en este caso por un tema vinculado a un patrocinio, en este caso indebido, sino que a su vez también podríamos hablar o hacer referencia de un posible comisión del delito de tráfico de influencias, porque claro, aprovechando su cargo, aprovechando un cargo público, estaría generando algún tipo de réditos a el fondo
patrimonial privado que sería representado por este estudio, con lo cual tendría que ser objeto de investigación que sienta las bases para que se pueda investigar y se pueda determinar la responsabilidad de esta persona que actualmente entiendo ejerce un cargo representativo en el Ministerio de Justicia. Bien, doctor, una vez más el agradecimiento aquí de RCR por este contacto, valioso su contacto, doctor Aaron Aleman, abogado penalista, ha pasado aquí en RCR. Un abrazo, doctor, muy amable.